Shalom Israel, saludos a todos los que nos escuchan también. Nos permite nuestro Elohim dar continuidad en esta ocasión al tercer libro de la Torá, Sefer Vaikra, el libro de Levítico, como han traducido. Vamos a iniciar este libro que nos sea también de beneficio, como lo fue Sefer Bereshit, como fue Sefer Shemot. Podamos percibir cada vez que estudiamos cada libro, podamos percibir verdaderamente el propósito de nuestro Elohim en todo esto. Ahora bien, Sefer Vaikra, esta es la Perashá así titulada, Perashá Vaikra, y llamó. Es capítulo 1, versículo 1 al 5:26 en el Humash, o en algunas otras traducciones es hasta el 6:7, parece. ¿Sí? Empieza diciendo de esta manera en el capítulo 1, versículo 1. Vaikra el Moshe, Vaidaber Adonai Elá Moed Lemor. Y llamó a Moshe Vaidaber para decirle el Eterno, Elá Moed, desde la tienda de reunión Lemor, para decirle. Es decir, ¿por qué tanta redundancia, no? Le llamó Vaidaber para decirle Lemor. Es decir, habló con propósito. Eso que estaba hablando era con un propósito. Era algo importante. Y la mayoría de las veces encontramos esta redundancia en la Torah. Lemor. Vaidaber, Lemor. Habla con propósito. Tiene un propósito, todo lo cual percibimos de la Torah. Vamos a buscar un enigma que encontré, que probablemente algunos de ustedes también lo han encontrado, o en otra ocasión, pero yo recuerdo, años atrás no hemos tocado este punto. Ya nos ha permitido el Eterno estar juntos diversas ocasiones en esta perashá, y hemos percibido distintos temas, diversas enseñanzas. Dice el capítulo 1, en el versículo 2, habla a los hijos de Israel y les dirás: una persona de entre ustedes que acercare una ofrenda al Eterno, de la bestia, del vacuno y del rebaño, han de acercar vuestras ofrendas. Esta traducción dice una persona, acá traigo un hombre. Dice capítulo 2, versículo 1. Una persona que presentare una ofrenda de oblación al Eterno, de sémola será su ofrenda, verterá sobre ella aceite y pondrá sobre ella incienso. Aquí en este versículo también, cuando una persona, es igual la traducción. Ahora dice en el capítulo 1, en el versículo 2, voy a adelantarme, no voy a leer desde el principio. Daber el Bene Israel, Beamarta Alehen, Adam, Ki Kiriat Adam. La palabra Adam, como cuando un hombre, como la traducción que tengo aquí, pero también se puede ser como una persona, como un ser humano. Cuando un ser humano, Alehen de ustedes, Adam, Ki, Kiar, Mekajé. Cuando alguno quiera traer, dice Mekajé Korban Ladonai, ofrenda para el Eterno de ustedes, dice, de ustedes han de tomar. Pero aquí encontramos a Adán. Vamos al versículo 1 del capítulo 2 que dimos lectura hace un momento. Benevesh ki takiri korban minja. Minja Ladonai. Encontramos la palabra y un alma ki takiri, que quiera elevar korban minja de oblación, de harina, de vegetal, minja Ladonai, para el Eterno. La primera, o lo primero que percibimos al inicio de la perashá, es cuando alguien quiere hacer sacrificio.
Ya dígase que sea olá, ya dígase que sea por jatá, ya dígase que sea por culpa. Otros que vamos a ver la semana que viene, primeramente el Eterno, pero a fin de cuentas, sacrificio. Pero capítulo 2, versículo 1 nos habla de una ofrenda de harina. ¿Por qué hay esa diferencia de decir Adán, un ser humano? Adán que viene de Adamá, que fue formado de Adamá, de la tierra. ¿Y por qué para una ofrenda de harina se ocupa la palabra nefesh, alma? ¿Por qué será eso? ¿Qué es lo que trata de transmitir aquí? Porque a fin de cuentas estamos hablando de sacrificio. ¿Por qué tiene que ser Adán? ¿Por qué tiene que ser nefesh? Vamos a percibir esto un poco más de cerca. Si bien sabemos que nuestro don Yahshua Mashiach era un maestro de Israel, era un rabino de Israel, y tenía toda la enseñanza y la temática del pueblo de Israel, no traía cosas nuevas, e incluso dijo, en la cátedra de Moshe se sientan los escribas y los fariseos. Así es que todo lo que ellos digan que hagas, hacedlo. Entonces, si tenemos la enseñanza, tenemos una misma enseñanza, claro, hubo ahí un poco de reproches en algunas cuestiones en cuanto a las tradiciones, pero nos trae una enseñanza en el capítulo 12, 42 de Meir, o Marcos. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Dice el 44, porque todos echan de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Gilel capítulo 21, 12 trae el mismo suceso, nos expresa lo mismo. A veces hay variantes entre unas Besorá y otras Besorá, es decir, las Besorá de Yohanan, las Besorá de Matai, a veces tienen variantes. A veces este dice que hizo aquello y el otro dice que lo hizo casi semejante. Encontramos variantes, ¿han puesto atención a eso? Ahora, pero aquí no hay variantes, dice el 21.2 en adelante de Gilel. Vio también una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Elohim de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. ¿Por qué se refiere a nefesh cuando es de harina y cuando es sacrificio de animal? Adán. ¿Quién es el que daba la ofrenda de harina? Corbán Minja. ¿Quién la daba? Según el 5.11 que estudiamos esta semana, el pobre, el que no tenía para hacer un sacrificio. Incluso de ahí, del sacrificio bajaba un sacrificio menor en cuanto palominos, pero a fin de cuentas sacrificio. Quien no tuviera para eso tampoco decía Corbán Minja. Es decir, el pobre era el que daba dicho sacrificio. Algo semejante a lo que estamos percibiendo aquí. Esta mujer, claro, que aquí está hablando de algo monetario, pero a fin de cuentas está percibiendo lo que es delante del Creador cuando una persona da de lo que no tiene, o lo que es su sustento, o lo que no está en sus manos, pero hace el esfuerzo. A fin de cuentas, dice, ellos dan de lo que tienen. Está la falta, se requiere un cordero, se requiere un becerro, se requiere palominos, lo traigo, pero aquí está dando su vida, está dando su sustento. Por eso en esta ocasión ocupa beneficio y el alma. Y aquel que da su vida, y aquel que se esfuerza, porque no tienen para un corbán, y va a dar su vida, como lo que expresa aquí, su sustento, con lo que se sustenta, eso es lo que va a expresar. Es la diferencia entre Adán y Nefesh. Dar la vida, dar el sustento, darlo todo. Bien, no es que sea a ojos del Creador, por decir de esta manera, a ojos de Adonai, que trajo poco.
No es que trajo poco, bueno, yo vi que trajo poco. No, yo vi que trajo más. Que trajo más, porque realmente los sacrificios hay que comprenderlos desde la perspectiva de la Torah. Hay gente que se pregunta por qué todo esto, incluso dentro del pueblo de Israel se llegan a preguntar por qué tanto sacrificio. Meramente es una disposición y señal del pueblo de Israel de buscar la reconciliación. Es buscar la reconciliación con su Elohim. Ahora, esto es un conjunto, una participación de todo el pueblo. El que haya traído algo vegetal no quiere decir que no sea partícipe de redención, de expiación, porque se declaraba que no podía entrar Cohen Gadol para hacer expiación. ¿Sin qué? Sin derramamiento de sangre. Entonces, ¿qué pasaría con aquel que trae oblación, que trae minja? ¿Cómo podía ser expiado? ¿Será que entonces no alcanzó a tener redención, expiación por su alma porque no tuvo para el sacrificio? Según el 5.12 y el 2.2, dice que tomaban un puñado de esa minja, de esa medida, y la echaban sobre los sacrificios, es decir, subía juntamente con el sacrificio de otra persona. Es decir, era, por decir de esta manera, algo colectivo hasta cierto punto. No porque aquel hubiese hecho el sacrificio y aquel tuviera una mala conducta, ya por eso iba a subir grato. Se iba a juntar por la buena conducta que tenía y por el sacrificio, no solamente, sino de todo el pueblo que traían, y era expiado continuamente y más en tiempos de expiación. Estoy hablando Yom Kippurín, estoy hablando del Rosh Hodesh. Cuando no tenían para ello, entonces hacían de esta manera. El puñado lo tomaba y lo echaba sobre el altar y subía en olor grato. Bien, no solamente entonces la parte física, la parte material, la parte terrenal, no solamente eso. Aquel que traía, que sacrificaba, sino que aquel que daba su vida, aquel que daba su ser por tratar de reconciliarse con su Elohim. Son cosas diferentes. Este traía lo terrenal, lo que estaba en sus manos, pero dar todo tu ser era un complemento. Tanto este hacía el sacrificio y este daba su ser. Ahora vamos a ver. Aquel que traía el sacrificio de minja, que traía la oblación, porque no él completaba un sacrificio, era porque no tenía la capacidad, y no tenía la capacidad en cuanto monetariamente, no tenía esa capacidad, pero había unos que sí tenían la capacidad, y de ellos vamos a hablar un poco. La capacidad para traer el sacrificio. Ahora vamos a ver la parte del que tuvo la capacidad. Ya vamos a hacer una diferencia, ya vamos a dejar a un lado la diferencia entre Nefesh y entre Adán. Ya vimos por qué hace esa diferencia. Ahora vamos a llevarlo a otro ámbito, vamos a llevarlo al ámbito espiritual, el que tiene la capacidad de sacrificar. Ya vimos el que tiene la capacidad de sacrificar en comprar el animal, o si lo tenía dentro de sus rebaños y traerlo, o comprarlo, conseguirlo, porque probablemente lo tenía en sus rebaños, pero no era con las características precisas, entonces tenía que comprar. De otra manera, entonces, vamos a llevar esta capacidad, el que tiene la capacidad de sacrificar, es decir, la parte espiritual. Vamos a observar eso. Ya recuerdan, no hace mucho, unas semanas, creo que les hablaba o les explicaba qué es la parte espiritual, qué significa ser espiritual. ¿Quién recuerda? No hace muchas semanas se los mencioné. Efesín capítulo 6, versículo 12, trata un tema completamente diferente a la espiritualidad de la cual les voy a hablar.
Hay dos tipos de espiritualidad. Una trata de fe siguiente, es la que no vamos a tocar ahorita. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí está hablando un tema completamente fuera del globo terráqueo, por decir de esta manera. Está hablando de un tema espiritual fuera del globo terráqueo. Y el tema espiritual del cual les estoy hablando, del que tiene la capacidad de sacrificar, es un tema del globo terráqueo para abajo, para acá, dentro de. Dice la primera correspondencia de Kefa o Pedro en el capítulo 2, el versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio Kadosh para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Elohim por medio de Yahshua HaMashiach. Sacrificios espirituales. El que tiene la capacidad de sacrificar. Y estoy hablando de cosas espirituales, pero no estamos hablando lo que el tema de Fesilla. Estamos hablando, ahora vamos ahí mismo adelante al 10 y 11. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Elohim, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Empieza su introducción haciendo ver que en otro tiempo no eran pueblo, está dando a entender que ya son pueblo, pero de repente cambia, dice, amados, yo os ruego como extranjeros. ¿Por qué habría ese cambio? Primero le está diciendo que son pueblo y ahora les dice, no, amados, os ruego como extranjeros y a peregrinos. Está haciéndoles ver, no es que esté cambiando, que ahora les diga que ya no son pueblo, le está haciendo ver que, como lo que expresa también Colosín, vuestra ciudadanía viene de los cielos. Es decir, no se ocupen, como en esto lo que están mencionando, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Les decía, ¿qué es ser terrenal o carnal y qué es ser espiritual? Espiritual es aquel que se dedica a las cosas del espíritu. Eso es independiente del tema que trata Fesillín, fuera del globo terráqueo. Pero dentro del globo terráqueo estamos hablando de los que se dedican a las cosas espirituales y hay algunos que se dedican a las cosas carnales. Entonces, los que se dedican a las cosas carnales no tienen la capacidad de sacrificar. Por eso dice que se abstengáis de los deseos carnales que batallan a Nefesh, que batallan contra tu vida. Absténganse de eso. Dice Romillín 8:5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Rúa en las cosas del Rúa. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Los que son del espíritu, del poder, piensan en ello. En ellos se ocupan. En ellos están preocupados. Esas son sus prioridades. Los que piensan en lo carnal, esa es su prioridad. A eso le dan prioridad. Hay una diferencia entre el que tiene la capacidad de sacrificar, como lo vimos al principio, uno que tenía la capacidad de sacrificar en tener el dinero, traer el animal, pero aquí no estamos hablando de dinero, aquí estamos hablando que tiene la capacidad de poder sacrificar. Tienes la capacidad, vamos, el que traía el animal a la puerta de la tienda de reunión, ¿qué hacía con él? Imponía las manos sobre el animal. Le transmitía sus pecados, sus faltas. Ahora bien, no es meramente que sea algo meramente mágico, ¿no? Que se le pusiera y automáticamente el animal se llevase los pecados. No era algo mágico, sino la persona ya había tenido la capacidad de sacrificar esos pecados en sí y meramente era un acto de parte
de lo que llevaba el proceso del Corbán. Imponer las manos, es decir, con este sacrificio yo estoy haciendo notar que yo quiero tener nuevamente continuidad. Yo quiero tener con mi Elohim nuevamente una reconciliación. Se va. Junto con este animal también se van mis faltas. Yo ya las sacrifiqué en mí. Junto con este animal se van mis errores, mis delitos, mis faltas se van delante junto con él. Los delitos los cuales, si no se hacían con kavaná, con la intención, si no se hacían verdaderamente con la intención, saber verdaderamente lo que se estaba haciendo, de nada servía el sacrificio. De nada sabía lo que se estaba haciendo. Hoy día realmente nos podemos preguntar que existiera o que incluso que estuviésemos en Israel, que estuviéramos en el pueblo de Israel, que estuviera el templo en pie. ¿Debemos hacer sacrificios? Vamos a ver. Habiendo pasado por alto nuestras transgresiones pasadas, pasadas, no está diciendo ni presentes ni futuras, habiendo pasado por alto nuestras transgresiones pasadas. ¿Qué pasa con las presentes o con las futuras? ¿Qué va a pasar con esas? Si en el templo, en el tiempo del milenio, que ha de reinar el Mashiach de Israel, que ha de reinar, se erigirá un templo y habrá sacrificios y habrá Juanín. El contexto de ya es el último sacrificio y no para siempre, es decir, ¿de qué te sirve que ya tú tienes el conocimiento hoy día? Hoy por primera vez tú tienes el conocimiento que alguien pagó por tus faltas, que alguien se puso por ti. En una ocasión puso un ejemplo Shaulo, un ejemplo chusco. ¿Sacrificaremos a Mashiach cada día por nosotros? ¿Los pondremos a vituperio? Bueno, ya lo conocí, ya soy salvo, ya soy perdonado, ya esto, mañana vuelvo yo a pecar. Voy a volver a sacrificar a Yahshua Mashiach otra vez por mí. De aquí a 2 años vuelvo nuevamente a sacrificarlo otra vez, lo voy a exponer a vituperio, dice. Nuevamente la pregunta, si estuviéramos que estuviese el templo, ¿tendríamos que hacer sacrificio? Estoy hablando cosas según la escritura, no estoy hablando según yo pensar, y por eso estoy pidiendo a ustedes su pensamiento, según la escritura. No se debe que, perdón. No, pero estoy hablando de, eso ya sabe que no se debe de faltar, sino de el sacrificio. La pregunta es si se debe o no. Cuando uno hace un sacrificio, está uno reconociendo que a uno faltado. Ahorita más adelante voy a llegar a algo donde van a comprender lo que les estoy expresando. Realmente, aunque se mataban los animales en los tiempos que estaba el templo en pie, no estábamos sacrificando nada. Ahorita lo van a comprender. Vamos a llegar ahorita a Salmo capítulo 50 y van a comprender claramente esto. Los sacrificios se tienen que seguir, decía nuestro hermano, diariamente. Diariamente tenemos que hacer un sacrificio en nuestra persona. Todos los días. Dice Romillín capítulo 12, versículo 1 adelante, dice, nos presentemos como sacrificio vivo, que es vuestro culto racional. ¿Qué pasaba si aquella persona traía el animal para el sacrificio? Aquel que tenía la capacidad de sacrificar, que contaba con el poder adquisitivo para sacrificar, pero simplemente lo traía y hacía su sacrificio. Porque incluso podía darse el caso dentro del pueblo de Israel, en aquellos tiempos se podía dar el caso que bastantes, y no estoy diciendo uno, bastantes dentro del pueblo de Israel no llevaran a cabo ciertos sacrificios. Es decir, que cometieran una falta y se hicieran como los yo no sé, como los nadie sabe, nadie supo, y no voy a llevar mi sacrificio.
¿Creen que pasaría eso? En los tiempos que estaba Moshe, en los tiempos que estaba la carpa de reunión, ¿creen que hubiese sucedido algo así? Que alguno cometiera una falta por allá y él, sin que le dijera el Cohen, oye, tienes que traer un corbán. ¿Creen que existiera alguien que hiciera eso en aquellos tiempos? Eso es verdaderamente reconocer nuestro error, nuestra falta. Hoy estamos creciendo en esa cultura. Hoy estamos creciendo, nuestros hijos, nosotros tenemos unos años creciendo. Entonces quiero pensar que hoy no pasa eso. Que erramos, que faltamos y que no traemos nuestro sacrificio. Que no tenemos la capacidad, que somos pobres espiritualmente. No tenemos la capacidad de sacrificar. ¿Será que pase eso hoy día? Indudablemente eso podría pasar. Alguien podría decir, no, bueno, en aquellos tiempos, Moshe, todo, la carpa de reunión, la lumbrera, la nube, eso no podría pasar. En tiempos que estaba el templo, Yeshayahu en el capítulo 59, habla, 59, 1 y 2, habla algo. Eterno probablemente seguía la carpa, probablemente seguían haciendo sacrificios sin hacer volver su alma al Creador. He aquí que no se ha cortado la mano del Eterno para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Elohim, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces no hacía nada, los dejaban. Cuando eran cosas graves, fuertes, como cuando fue la ocasión que fueron con las madianitas y participaron de Baal Peor y todo ello, recuerdan que vino la mortandad, recuerden que cesó esa mortandad con Pinejas, pero cuando era así, yo creo que el pueblo decía, ya no sale con nosotros. En una ocasión, no sales con nosotros, no sales con nuestros ejércitos. Es que realmente ustedes siguen trayendo sacrificios, pero solamente tienen eso, tienen la capacidad de que se sacrifique el animal, pero ustedes no quieren sacrificar. Entonces hoy día tienen que seguir haciendo sacrificios. Realmente el animal no lo sacrificaba uno. El que tenía que sacrificarse tenía que ser uno mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasaba en aquellos tiempos? Simplemente se apartaba de ellos, y eso pasa hoy también. Tú no haces el sacrificio. No hacemos el sacrificio. Ninguno de nosotros hace el sacrificio. ¿Qué es lo que pasa? Simplemente se aparta de nosotros. A veces creemos que el Creador está con nosotros, porque venimos a la convocación, porque a lo mejor en la semana abrimos la escritura, porque probablemente tomamos un tiempo para arrodillarnos y buscar de Él, y creemos que está con nosotros. Eso no es que esté contigo. Tú tratas de engañarte y crees que con eso, que ese es tu sacrificio el que te hace. Tú necesitas hacer un sacrificio en ti. Necesita haber un sacrificio en ti, y aquello lo que tú estás haciendo es pasos, como les decía al principio. Tuvimos un sacrificio que tiene que ser con dos requisitos. Sin levadura. Sin levadura. Sin levadura, es decir, no contaminado, es decir, santidad, rectitud. Y el otro, la sal representa pacto, compromiso. No hoy sí, mañana no, para la otra semana tal vez, quién sabe. Es siempre pacto y sin mancha. Dice también acerca de ello, honrosos sean todos el matrimonio. Y estamos, por decirlo de esa manera, estamos desposados, estamos comprometidos, y sean todos honroso y sin mancilla, sin mancha, sin levadura, con compromiso y sin levadura. Ahora, a veces se toma el pasaje de Mijá o de Miqueas capítulo 6, versículo 6 al 8. Se toma de una manera de pensar que el Creador no quiere sacrificios. ¿Con qué me presentaré ante el Eterno y adoraré al Elohim Altísimo? Me presentaré ante Él
con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará a Adonai de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Eterno de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Elohim. Y de aquí se toma que no quieres sacrificios, que simplemente que tú hagas esto. Ahora, no estoy diciendo ahorita vayan a su casa, hagan un altar y hagan un sacrificio. Estoy hablando de sacrificios en nuestra vida. Hace un rato hablaba yo de que hay carnales y hay espirituales. Y en capítulo 8, 5 dice, hay unos que se dedican a las cosas carnales y otros se dedican a las cosas espirituales. Hay dos grupos. Tú sabes en qué grupo estás. Tú sabes a qué te dedicas. Tú sabes de qué grupo eres. Lo que aquí está diciendo, que haga justicia, que ame misericordia y se humille ante su Elohim. Esto es algo tan cortito en palabras y tan extenso de comprender. Alguien podría decir, yo hago justicia. O sea, levanté la mano por decir de esa manera. ¿Alguien puede decir, yo hago justicia? Yo hago misericordia. Yo me humillo ante mi Elohim. Vamos a dejar los sacrificios a un lado. No quiero eso, no me voy a agradar de eso. Pero lo que está diciendo, no es que no quiero eso, sino que no me agrada el mismo tema que te toca Yeshayahu. No puedo soportar sus sacrificios, no los puedo soportar. Dice Yeshayahu 1, 11 y 12. Aquí no está diciendo que no lo traigan. 1, 11 y 12. ¿Para qué me sirve, dice el Eterno, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios. ¿Para qué me sirve? Dice, ¿para qué me sirve? Es decir, si ustedes traen esto, pero a hollar mis atrios, ¿de qué me sirve que tengamos las santas convocaciones si ustedes siguen siendo las mismas personas? Dijera el Eterno, no yo. ¿De qué me sirve que tengan santas convocaciones? Nomás vienen a hollar mis atrios. Entonces quiere sacrificio. Quiere que hagamos un sacrificio en nuestra persona, que cambiemos verdaderamente para que seamos aceptos. Es decir, el animalito solamente era un complemento. Era un acto que tú hacías de decir, yo quiero volver a relacionarme con Elohim. Yo quiero tener paz. Había unas shelamim, ofrendas de paz. Yo quiero volver nuevamente a la comunión. No quiero estar enemistado. No quiero que se aleje de mí. Era simplemente un acto para que todos observaran. Pero el sacrificio era en ti. El sacrificio de tu Yetzerara, el sacrificio de tu instinto al mal, era lo que tú traías. Es decir, cuando uno imponía las manos en aquellos tiempos sobre el animal, ya uno ya había sacrificado. Ya uno ya se había despojado de ello y simplemente era un acto para que todos observaran. Algo semejante a la inmersión. Bueno, si yo ya me arrepentí, ya dejé de hacer cosas malas, ya delante de los ojos del Creador ando rectamente, ¿para qué tener que bajar a las aguas? ¿Cómo para qué? Ya con que yo lo sepa. Simplemente es un acto de emuná que hacía la persona, pero lo que contaba era lo que estaba dentro de la persona, o más bien lo que había sacado de dentro, lo que había sacrificado, lo que era ahora esta persona. ¿De qué me sirve? Dice Mateo capítulo 3, el versículo 5 y 8, algo que les hablo semejante a la inmersión. Aquí habla Yohanan Abatir, Yohanan el inmersor. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran inmergidos por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su
inmersión, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Más adelante les dice, y no se sientan como que muy elevados porque son descendientes de Abraham, descendientes, Si no tienen actos dignos de arrepentimiento, no estén perdiendo su tiempo, les dicen otras palabras. Ellos venían, los inmergimos, mira, lavaditos algo, no, desde antes de bajar tú ya te lavaste, ya lavaste tu corazón, ya cambiaste, ya hiciste sacrificio. Bien, vamos a retomar el tema de el que tiene capacidad de sacrificar y el que no tiene capacidad de sacrificar. El que solamente trae minja, el que solamente, ¿por qué? Porque no tiene capacidad, porque no tiene para ello. Pero ahora estamos hablando en términos espirituales, términos materiales. Lo vimos, el que no tenía el dinero. Ahora vamos a ver que hay algunos que no tienen la capacidad espiritual para traer sacrificio. Es decir, que son nuevecitos y todavía no tienen el conocimiento pleno de todo y tienen una disposición de dar su alma. Todavía no comprenden lo que son los misbot, pero los quieren hacer. Empiezan a guardar Shabbat sin comprender lo que están haciendo. Empiezan a guardar dichos misbot sin conocer exactamente y percibir lo que está haciendo, pero su alma quieren dedicar, quieren dar su vida, quieren servir, no tienen la capacidad de sacrificar. Todavía ellos tienen bastantes cosas que arreglar en su vida. Todavía no tienen la capacidad de sacrificar. Es más, ni siquiera saben qué es malo. Hay gente que ya tiene un medio año, 1 año, 2 años en la Torah y de repente te llega a hacer preguntas de cosas las cuales ya no se deben de hacer y te preguntan, oye, ¿se puede hacer esto todavía? ¿O puedo comer aquello o el otro? Todavía no tienen la capacidad de sacrificar. Todavía siguen con cuestiones, ¿o será permitido que yo haga esto o aquello o el otro? Pero todavía no tienen la capacidad. Pero hay algunos que ya tienen la capacidad, que ya tienen años en la Torah, que ya tienen el conocimiento y pueden sacrificar. Completamente saben discernir entre lo bueno y lo malo. Saben perfectamente qué es bueno y qué no es agradable delante del Eterno. Sin embargo, el que trae su corbán conforme a su capacidad, el Eterno se agrada de ello. Tanto el que no tiene la capacidad de sacrificar y como el que tiene la capacidad de sacrificar. De ambos se agradan y recordemos que los juntaban en el altar y ambos subían en olor grato. Uno ponía su sacrificio, su vida, y el otro se esforzaba porque él tenía la capacidad y él sacrificaba. Él sí sabía sacrificar, él conocía plenamente. Ahora, recordemos que la minjá era algo simplemente para relacionarse nuevamente con su Elohim. No es que él no quisiera hacer el sacrificio, sino que no tenía la capacidad para adquirirlo. A veces la persona, hablando de lo espiritual, no tiene la capacidad para hacerlo. Les repito, es nuevecito, nuevecita. Todavía no sabe. Oye, ¿cómo puedo hacer en este tema? ¿Cómo puedo hacer en esta área? No tiene la capacidad. Está bien. Vamos a ayudarle nosotros con nuestro sacrificio a que su minjá se eleve. A que su minjá, a que su ofrenda, no sacrificio, se eleve juntamente con la de nosotros. ¿Cómo? Dándole ejemplo. Estamos alrededor de ellos, de ellas, y les estamos ayudando a que se eleven, a que puedan sacrificar, a que puedan traer algo más allá que lo que es una ofrenda, sino que sacrifiquen, a que suban verdaderamente ambos corbanos. Aclaro, estoy hablando de pobres, los cuales, como les expreso, que apenas están conociendo el camino, que todavía no tienen el poder de sacrificar. Porque hay algunos que ya estaban ricos, ya eran muy ricos y por sí mismos empezaron a despilfarrar su conocimiento y se hicieron pobres. Eso es porque por sí mismos se quisieron hacer pobres, no porque eran pobres y no tenían el poder para adquirir, sino que por sí mismos quisieron ser pobres y no tener para hacer un sacrificio en cualquier área de su vida. Son cosas diferentes. Una cosa es en el nuevecito y otra cosa en el que por sí mismo quiso hacerse pobre.
que tenía una riqueza espiritual tremenda y de momento empezó a despilfarrar y se quedó completamente en una quiebra espiritual, se quedó completamente en una pobreza y ahora no tiene para poder sacrificar y exerará. Ya no tiene la capacidad, ahora es pobre, es demasiado pobre espiritualmente y no tiene la capacidad para hacer un sacrificio. Porque realmente Shaulo dice, les voy a decir un misterio, en esta ocasión no habla de un misterio, pero les voy a decir algo. Ya me di cuenta que el pecado mora en mí. O sea, aquel que diga que no le dan ganas de pecar, es un mentiroso. Aquel que diga que no le dan ganas de pecar está mintiendo. Pero aquel que te diga, dice, bendito el Eterno, dice Shaulo en ese pasaje, los capítulo 8 de Romanos, dice que con la mente sirvo a la ley de Elohim y con la carne a la ley del pecado. Es decir, con la mente que controla el espíritu y todo el ser, obedezco a la ley de Elohim, y con la carne que en mi mente gobierna mi carne. Porque si fuera al revés, que la carne gobernara la mente, que en algunos casos a veces así es, gobierna la carne y no la mente y no el espíritu, en ocasiones es de esa manera. Entonces, Él nos da otro panorama, nos dice que nosotros, como dice Salmo 51, David Gamel le dice, con tendencia al pecado fui formado. Es decir, ya viene en el paquete. Ya tenemos el chip integrado en nuestro cerebro de pecar. Ese es el mérito. Negarse a Él, sacrificar, hacer un sacrificio. Ese es el mérito. ¿Ganas de pecar? Sí te dan ganas de pecar. Pero ¿qué tan pobre espiritualmente eres? ¿O qué tan rico eres? ¿Tienes la capacidad de sacrificar? ¿De hacer sacrificio? Para cuando tú traigas tu corbán y impongas tus manos y ya tú sacrificaste antes, ya es grato delante del Creador. Retomemos el tema de los sacrificios. Cabe una pregunta dentro de Israel y fuera de Israel. ¿Por qué si yo peco tengo que sacrificar un animal? ¿Qué no sería que yo me sacrifique? Pues verdaderamente así es. Uno es el que se debe de sacrificar. No precisamente que se suba uno al altar de aquellos tiempos, sino que uno. Dice, traerán, dice en el capítulo 1, versículo 2, habla a los hijos de Israel y diles, cuando un hombre acerque de entre ustedes una ofrenda al Eterno, ki y akrit, cuando uno os eleve, pero es ki, de, ¿qué es la preposición ki? Cuando uno de nosotros, igual que cuando uno de nosotros, pero es de nosotros. Cuando alguien quiera dar, de ellos darán. De ellos han de dar. Es decir, no de lo mío. Y ahorita lo van a comprender a qué me refiero con esto. Darán de ustedes. Cuando alguno quiera ofrecer, darán de ustedes. Tenemos nosotros, se va a oír grotesco lo que voy a expresar, pero tenemos una parte animal la que hay que sacrificar. Darán de ustedes, sacrificarán de ustedes. Dice Coelet capítulo 3, versículo 18. Dije en mi corazón, es así, por causa de los hijos de los hombres, para que Elohim los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Está expresando algo semejante a lo que les hablo. Jacob o Santiago, como tradujeron capítulo 3, versículo 13 al 15, expresa esto. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo,
¿de qué aprovecha? 3, 13 al 15. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. ¿Cómo es esta sabiduría? Terrenal, animal. Aquí está tratando el mismo tema, por eso les dije, esto se va a oír medio grotesco, pero lo estoy extrayendo de la escritura. Es decir, hay algo animal en nosotros, lo cual hay que sacrificar, y esto lo vamos a comprender más ahorita. En el Salmo 50, en el versículo 4, pongan atención, vean lo que expresa el Creador. Convocará los cielos de arriba y la tierra, y a la tierra para juzgar a su pueblo. Vean lo que expresa el versículo 5. Juntadme a mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Aquí va a ser como que una distinción, unos y otros. Pacto con sacrificio, es a los que está diciendo juntadme. Dice el versículo 6, y los cielos declaran la justicia porque Elohim es el juez. Dice el versículo 7, oye pueblo mío y hablaré, escucha Israel y testificaré contra ti. Yo soy Elohim, el Elohim tuyo. Aquí ya está hablando del otro grupo que les estoy expresando. Primero habló, mis santos, los que hicieron pacto con sacrificio. Y dice, oye pueblo mío y hablaré y escucha Israel y testificaré contra ti. Yo soy Elohim, el Elohim tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. Ahora pongan atención el versículo 9. No tomaré de tu casa becerros ni machos cabríos de apriscos, de tus apriscos. ¿Por qué dice el versículo 10? Fuerte. Porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Está hablando pacto con sacrificio y dice, no te voy a reprender porque hiciste sacrificios, pero dice, pero no voy a tomar de tus rebaños. Es decir, el día que tú trajiste tu cordero, el día que tú trajiste tu palomino, el día que tú trajiste tu becerro, no me trajiste a mí, porque míos son todas las bestias de la tierra. Simplemente yo permití que tú lo tuvieras en tu casa, lo trajiste aquí, impartiste tus manos para dejar, pero traer a mis santos, a los que hacen pacto, es decir, compromiso con sacrificio. Para poderse comprometer hay que sacrificar bastantes áreas de nuestras vidas. Hay que sacrificar bastantes cosas. A eso llama, a mis santos, llámalos a los que hacen pacto con sacrificio. Sí, vinieron y trajeron animales, pero no sacrificaron, no acepté nada de ellos. Yo mismo les di los animales. Yo no tomé nada de ellos. Mía es la tierra, mías son las bestias, mío es todo. ¿Creíste que trajiste un animal? ¿Creíste que yo te pedí que sacrificaras un animal? A ese contexto se refiere. A ese contexto. No es de que no quiero que sacrifiques. Lo que yo quiero es que tú sacrifiques, como se oía hace un momento grotesco, el animal que está en ti. Eso es lo que yo quiero que sacrifiques. Quiero que hagas ese sacrificio y entonces, dice más adelante, ven, vamos a platicar. Yo soy el juez. Eso es lo que yo quiero. Tú pensaste y te decías, ¿por qué tanto sacrificio? ¿Por qué tantos animales? No, tú no me los traías. Tomabas de los que yo permitía que tuvieras en tus corrales. Eso es lo que está expresando. Esta ocasión, la Jactará Baikra, que está en Yeshayahu 43, 21 al 44, 23. Del 43, 21 al 25, empieza un reclamo a Israel. No me has traído ofrenda, no me has traído incienso, no me has traído el otro. Y el versículo 25 dice, mira, por amor de mí mismo es que te perdoné. A mí me lastiman tus faltas. Ya vi que tú no entiendes. Por no lastimarme yo, no seguirme lastimando, es que yo te voy a perdonar. Aquí nos da una clave por qué es que se debe perdonar. Para no lastimarse uno. Por amor de mí mismo te voy a perdonar.
Y entonces ya dice el 26. Hazme recordar, contendamos juntos, habla tú primero para que seas reivindicado. Tu primer ancestro pecó y tus defensores me han traicionado. Por ello, he profanado a los santos príncipes y he entregado a Jacob a la desolación, a Israel a los flagelos. He profanado a los príncipes, aquellos que hicieron pacto, aquellos que andaban rectamente conmigo. He ensuciado, por decir de esta manera, su nombre. Pero quiero arreglarnos con esta generación que está ahorita. Ya ustedes ensuciaron las generaciones pasadas, los que andaban rectamente, pero quiero hablar con ustedes, porque ya los entregué al vituperio, ya los entregué a los flagelos, a los golpes de balde. Quiero que vengan y hablemos, quiero reconciliarnos, quiero que haya un sacrificio, quiero que sacrifiquen aquel animal y empecemos cosas nuevas, Israel. Es lo que nos trae la Haftará, verdaderamente sacrificar en nosotros y no pretender que el sacrificio exterior es lo que nos reconcilia, sino el interior. Entre tanto que el Eterno haga prosperar estas palabras en nuestros corazones y lleve fruto para vida, Beshem Yahshua HaMashiach. Amén.